El desarrollo de este evento es muy dinámico, sencillo, queremos que fluya y que nos divirtamos muchísimo conociendo primero a los becarios Colombia Biodiversa. Este es el primer encuentro presencial que hacemos desde que se constituyó el fondo, entonces pues es para nosotros un gran gusto y un gran honor contar con ustedes acá. Y bienvenidos también los estudiantes de la Universidad Javeriana que nos están acompañando y que encontraron en este encuentro pues un espacio también para conocer de lo que han sido los resultados de las becas, de las tesis que han sido financiadas con las becas y eventualmente ser potenciales becarios. Primero que todo queremos expresarles que para el Fondo de Becas Colombia Biodiversa ustedes son sin lugar a dudas la nueva generación de investigadores de Colombia. Antes de seguir, permítanos contarles que gracias a María Adelaida Fará Quijano, vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, quien desde el inicio acogió con entusiasmo y generosidad nuestra idea del encuentro, y gracias al apoyo de Daniel Castillo Brieva, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, y de todo el equipo de trabajo de la decanatura, y claro está, muchas gracias a la universidad, a la Pontificia Universidad Javeriana que nos abrió sus puertas, este encuentro es una realidad. Sea este el momento de reconocer también y agradecer el trabajo de los jurados que semestre a semestre escogen las propuestas de quienes honran la esencia de este fondo. En arduas sesiones colectivas e individuales, los jurados se aproximan con rigor, respeto y curiosidad intelectual a los proyectos postulados a las becas Colombia Biodiversa. Y como siempre, un agradecimiento muy especial a Adriana Casas y Cristian Samper, quienes tuvieron la idea de crear este fondo y depositaron en la Fundación Alejandro Ángel Escobar la confianza y los recursos para que esta idea sea hoy una realidad y una oportunidad para jóvenes investigadores interesados por el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de Colombia. Hoy estamos celebrando 17 años desde que entregamos las primeras becas. Y hoy en día podemos afirmar que el fondo es sólido, sostenible y se ha construido paso a paso, convocatoria a convocatoria, becario a becario, y son ustedes quienes han hecho que el fondo sea reconocido y valorado en el medio universitario. Tenemos muchos, pero muchos ejemplos de becarias y becarios exitosos. Uno de los más recientes y que queremos exaltar hoy es a Yesenia Madrigal Bedoya, becaria de la primera convocatoria del 2017 cuando cursaba la maestría en biología en la Universidad de Antioquia y quien recientemente acaba de ganar el premio Donald R. Kaplan Dissertation Award in Comparative Morphology otorgado por la Botanical Society of America. Yesenia Madrigal es la primera botánica colombiana y la primera mujer latinoamericana en recibir este reconocimiento. No podemos dejar pasar también la ocasión para felicitar a la Pontificia Universidad Javeriana por los 13 estudiantes que han recibido la beca Colombia Biodiversa a lo largo de su historia. Ahora bien, el desarrollo de este evento. Como lo indiqué inicialmente, pues es un evento que queremos que tenga un carácter muy sencillo y dinámico. Primero, y muchas gracias a Astrid Liliana por acompañarnos, vicerrectora de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, tendremos unas breves palabras de ella. Luego Daniel Castillo, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, nos dará unas palabras. Cristian Samper y Adriana Casas nos están acompañando por Zoom y nos harán también un breve saludo y luego continuaremos con las presentaciones de algunos becarios. Silvia Melina Suárez Ramírez, becaria de la cohorte de la primera convocatoria de 2021 con el proyecto Agrobiodiversidad de Sistemas Ganaderos y Conectividad de Remanentes de Bosque Seco Tropical en Pibijay, Magdalena. Ella es estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional sede Bogotá. Luego viene la presentación de Mónica Patricia Castillo Bautista, becaria de la primera convocatoria del 2021 con el proyecto Inoculación con microorganismos rizosféricos para restauración de bosque seco tropical del Valle del Cauca, Colombia, estudiante del pregrado de Biología de la Universidad del Valle de Cali.
Por Zoom tendremos la intervención de Sebastián Zapata Montoya, becario de la primera convocatoria del 2020, cuando era estudiante de pregrado de Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana, por su proyecto Un trasfondo de prácticas agrícolas y la pérdida de diversidad biológica. El caso de agricultores y hormigas formicidae en cultivos de caña panelera en La Palma, Cundinamarca. Y luego vendrá la presentación de Erika Milena Sánchez Romero, becaria de la primera convocatoria del 2017, cuando era estudiante de pregrado de Biología de la Universidad Inca de Colombia, por el proyecto Disponibilidad de Hábitat de la tingua moteada Porphyriops melanops bogotensis en humedales artificiales y naturales. Ella fue beneficiada con una beca de Azocolflores, con quien actualmente tenemos un convenio para incentivar la investigación en flora y fauna asociada a agroecosistemas de la silvicultura. Y por último, tendremos la proyección del video de Indira Patricia Roya Barrios, becaria de la segunda convocatoria del 2021, estudiante de la maestría en biotecnología de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, con su proyecto Modelación de parámetros ecosistémicos sobre volúmenes pesqueros, con miras a la sostenibilidad alimentaria de comunidades costeras del Departamento del Atlántico. Finalmente, después de todas las intervenciones, vamos a tener un almuerzo con todos los becarios y las personas de la universidad están cordialmente invitadas si nos quieren acompañar, con el cual pues buscamos crear esos lazos de comunicación, de cooperación, eventualmente que ustedes puedan conocerse también y que entre todos nos conozcamos. Como ya les indiqué, es el primer encuentro presencial que hacemos de becarios y por esa misma razón con la gran mayoría de ustedes es la primera vez que nos vemos presencialmente. Entonces, de nuevo, es un gran gusto para nosotros tenerlos acá. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y por acoger esta idea de asistir a este encuentro. Ojalá lo disfruten muchísimo. Bueno, entonces, Astrid, bienvenida, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Alejandro Ángel Escobar y a Verónica Hernández Cárdenas por su invitación a compartir algunas de mis experiencias como investigadora. Eso decía la carta de invitación. Quisiera iniciar felicitando a los becarios y becarias por su trabajo en investigación, que se ve en estos muy interesantes pósters y que seguramente van a profundizar durante las presentaciones. Y también quisiera felicitar a los ganadores y ganadoras de estas becas del Fondo Colombia Biodiversa. Pues quisiera mencionar en este tono de compartir con ustedes algunas experiencias que hace unos años yo estaba en ese lugar de ser becaria. Y pues hace unos años tenía esa ilusión de haber ganado una beca para hacer mis estudios de posgrado y recuerdo que el día que recibí la beca fue muy especial porque ese fue el resultado de un enorme esfuerzo. Yo estudié en un colegio que no era bilingüe, entonces por supuesto lograr los puntajes mínimos requeridos en inglés fue un verdadero sufrimiento. Pero finalmente lo logré y ese día pues me di cuenta de que era posible soñar grande y que trabajando de manera fuerte se podían materializar esos sueños. Esa beca fue parte de esos mecanismos que me permitieron avanzar en mi proyecto de tener una vida académica, de ser profesora, de ser investigadora, de dedicarme a la investigación y esa era una decisión que había tomado desde que era estudiante de pregrado. Estudiante de pregrado me di cuenta de que mi vocación era ser profesora y de que me quería quedar trabajando en la Universidad Javeriana. Y así fue. Mis líneas de investigación están relacionadas con justicia penal, con justicia y mujeres, y pues en mis proyectos de investigación he logrado involucrar diferentes métodos de investigación y diferentes aproximaciones. He usado historia del derecho, he usado derecho comparado, métodos cuantitativos y cualitativos. Debo confesar que los métodos cuantitativos también fueron tremendamente retadores, porque en derecho no nos entrenan para eso.
Entonces fue un aprendizaje muy tortuoso, pero que encontré muy gratificante. En el diseño de mis proyectos he considerado la importancia del trabajo interdisciplinario, del trabajo colaborativo y de la investigación con alto impacto. Y a partir de los hallazgos de mis proyectos, usualmente he formulado recomendaciones de reformas legales, políticas públicas o innovaciones judiciales, algo un poco distante al campo en el que ustedes desempeñan, pero en todo caso quisiera resaltar algunos de mis aprendizajes relacionados con el impacto de la investigación, digamos como algunos mecanismos que pueden potenciar el impacto de las investigaciones, de sus investigaciones. En primer lugar, la relevancia de la articulación con múltiples actores que provengan de diferentes sectores, sector público, sector privado, comunidades locales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Eso usualmente ayuda a potenciar el diseño de los proyectos y ayuda a potenciar la apropiación de los resultados de las investigaciones. El segundo elemento que quisiera resaltar es la necesidad de pensar ese potencial impacto que pueden tener sus investigaciones desde la formulación del proyecto de investigación. Y el tercer elemento, la importancia de ir definiendo una estrategia de comunicación de los hallazgos de la investigación para llegar a audiencias más amplias y que realmente permitan amplificar ese impacto de sus investigaciones. Definitivamente en el contexto actual es fundamental la investigación que esté puesta al servicio de las necesidades de la sociedad a nivel local, nacional, global, regional. Estamos viviendo un periodo con grandes desafíos como la recuperación paulatina del COVID-19, las guerras en el mundo, los conflictos armados actuales en Colombia, la polarización social y política, los desconcertantes cambios en el orden y la economía mundiales, el cambio climático y los sueños rotos, que en términos del Papa Francisco han sido causados por injusticias, desigualdades e inequidades. Especialmente los están sufriendo los jóvenes y las jóvenes como ustedes. En este escenario, también es importante resaltar que existen grandes oportunidades y esperanzas. La pandemia hizo más evidente la importancia del conocimiento científico y de los datos robustos para afrontar los problemas de la sociedad. Y por ello es clave la investigación que explore los problemas de la sociedad contemporánea, que ofrezca esa evidencia y esos datos sólidos y que proponga algunas soluciones innovadoras frente a esos problemas. Y sin duda, sus investigaciones están haciendo aportes valiosos al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Por eso sus investigaciones tienen una relevancia grandísima en el contexto del país. Este tema, por supuesto, es especialmente importante en Colombia, porque nuestro país se encuentra posicionado como el segundo con mayor biodiversidad en el mundo. Entonces, definitivamente, con sus investigaciones ustedes están haciendo unas contribuciones muy importantes al país y al mundo en general. Estoy segura de que quienes ganaron la beca también van a hacer esas contribuciones y que van a aprovechar esa oportunidad maravillosa que les ofrece las becas de este Fondo Colombia Biodiversa. Pues estas becas son un reconocimiento a sus proyectos, a sus esfuerzos, y mi invitación es a que sigan soñando y trabajando fuerte para que logren cumplir sus sueños. Muchas gracias. Seguimos con las palabras de Daniel Castillo Brieva, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para la Universidad Javeriana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales ser los anfitriones y acompañar a la Fundación Alejandro Ángel Escobar en esta celebración de los 17 años del Fondo de Becas Colombia Biodiversa. Esta iniciativa ha contribuido a la generación de conocimientos sobre biodiversidad y su gestión en Colombia a través de la financiación del trabajo de campo, de trabajos de grado de estudiantes de pregrado y maestría.
En estos 17 años de la beca se han postulado 1.048 mujeres y 710 hombres. Y se han otorgado 149 becas, de las cuales 92 han sido para mujeres y 58 para hombres. Esto nos muestra una participación significativa de las mujeres en la producción de conocimiento en biodiversidad. Y la tendencia este año parece continuar. En un mundo de profundas desigualdades de género, el acceso a la ciencia no es una excepción. Los datos que acabo de mencionar son importantes porque nos hablan de la contribución de este fondo, de esta beca, a, podríamos decir, despatriarcalizar las ciencias de la sostenibilidad. Y esto no es trivial, pues estoy convencido de que la visión ambiental femenina es necesaria. Puede que no sea distinta a la masculina en muchos casos, pero sí es particular en cuanto al sentido de protección y cuidado de la biodiversidad y de las personas. Además de la vivencia y conciencia de la existencia de una conexión estrecha entre los ciclos biológicos y los ciclos de la naturaleza. Estos creo que son algunos de los elementos que marcan la diferencia, configuran una sensibilidad diferente y hacen que haya una búsqueda más clara de cambios y transiciones hacia un potencial buen antropoceno. Para la Javeriana son muy importantes las becas Colombia Biodiversa. Como ya lo han mencionado, 13 estudiantes de pregrado y posgrado de la Javeriana Cali y Bogotá han recibido la beca. Y este año los 4 ganadores de la beca son estudiantes de la maestría en conservación y uso de la biodiversidad y de la carrera de biología de la Javeriana, de los cuales 3 son mujeres. Y una de ellas, tengo que decirlo, ha sido alumna mía, por lo que me siento muy orgulloso. En las siguientes 2 horas tendremos intervenciones de algunos becarios destacados por su carrera como jóvenes investigadores, una exposición de afiches divulgativos sobre proyectos de tesis ganadoras de la beca, la participación de Cristian Samper, quien al lado de Adriana Casas ha sido uno de los gestores del fondo. Y también ya tuvimos la intervención de la vicerrectora de investigación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Daniel. Ahora tenemos las palabras de Cristian Samper, que está conectado por Zoom. Adelante. Hola, buenos días a todos. Les mandamos un saludo aquí desde la ciudad de Nueva York. Lamentamos mucho no poder estar allá con ustedes en persona, pero estamos muy contentos de ver este encuentro de los becarios del Fondo de Becas Colombia Biodiversa. Este fue pues un sueño que iniciamos con Adriana hace 20 años y ella les puede contar un poquito más del origen. Bueno, buenos días a todos. Felicitaciones a los estudiantes y también a los organizadores, a Verónica y a la Universidad Javeriana. Este es el regalo de matrimonio que nosotros recibimos, que sigue dando. Es el mejor regalo que hemos recibido. Para hacer una historia larga, corta, cuando nos casamos no quisimos recibir regalos materiales, sino crear este fondo con el que se pudiera financiar esta investigación, porque la biodiversidad es algo que nos apasiona a los dos. Yo soy abogada, me gradué de la Universidad de los Andes y mi tesis fue sobre el tema de la biodiversidad en la nueva Constitución del 91. Y bueno, Cristian es muy famoso, todos saben qué hace. Y la Fundación Alejandro Ángel Escobar acogió esta idea con los brazos y mentes abiertas y bueno, aquí estamos todo este tiempo después, que prueba que las buenas ideas y las buenas colaboraciones dan resultado y estamos muy comprometidos con la Fundación y con todos los establecimientos académicos que apoyan a los estudiantes en sus investigaciones sobre estos temas, que vemos también que cada vez cobran más relevancia en el discurso público. Digamos, ya no es un tema relegado a la periferia, sino está más en el centro del escenario y creo que se vienen muchas oportunidades para crear, para generar investigaciones muy buenas para Colombia.
Y el motivo, como decía Adriana ahora, y como lo mencionaba ahora la vicerrectora, nosotros estamos convencidos de que la biodiversidad es el gran patrimonio de un país como Colombia. Y desde la época en que arrancamos con el Instituto Humboldt, que fue donde Adriana y yo nos conocimos, creíamos que era realmente importante ayudar a conocer, conservar y utilizar esa biodiversidad, pero en el fondo eso tiene que estar en las manos de la siguiente generación de los investigadores. Y yo recuerdo hace como 30 años, cuando era un pichón de biólogo, la primera beca que tuve, una beca pequeña que me daba un gran aporte para poder hacer unos estudios de campo. Y de ahí surgió un poco la idea de que realmente muchos de los estudiantes lo que necesitamos es un apoyo, un voto de confianza, una idea y un apoyo que nos permita hacer ese proceso de tesis. Y surgió eso y me encanta ver cómo este proyecto a largo plazo, esto es un proyecto de vida, nos ha permitido financiar casi 150 proyectos y se ha consolidado como una de estas iniciativas realmente importantes para jóvenes investigadores. Y quiero resaltar también, bueno, primero darle las gracias a la Fundación Alejandro Ángel Escobar por haber acogido esta idea hace más de 17 años, por haber persistido con esta idea y haberla manejado tan cuidadosamente. Y nos gusta mucho ver que abarca muchas regiones de Colombia. Una de las cosas importantes es que son muchas las universidades de las diferentes regiones de Colombia que realmente se han formado y muchos de esos investigadores hoy en día son profesores y están enviando a sus propios estudiantes. Entonces, nos encanta ver esta reunión. Tuvimos una reunión virtual con varios de los becarios el año pasado y realmente nos complace muchísimo y queremos poder estar con ustedes hoy, acompañarlos, escuchar, aprender y ojalá esto sea un pequeño grano que aporte a ese proceso y hacia sus carreras profesionales, porque el futuro de Colombia y el futuro de la biodiversidad está en sus manos. Muchas gracias a todos y será un placer acompañarlos hoy. Quería también agradecer el esfuerzo para los becarios del fondo que se desplazaron desde otras ciudades distintas a Bogotá. Sabemos que representó un esfuerzo, alcancé a hablar al inicio, antes de que empezáramos, con 3 que sé que están llegando desde fuera de Bogotá. Y quiero pues especialmente también agradecerles ese esfuerzo que hicieron, porque sé que desplazarse, llegar a Bogotá, destinar el tiempo para estar acá y acompañarnos, pues representa un esfuerzo que es importante y por eso mismo también quería agradecerles por acompañarnos. Bueno, sin más saludos, yo sí quisiera ahora comenzar a darle la palabra a los becarios, que son justamente los protagonistas de hoy y con quienes o de quienes queremos conocer sus experiencias de cómo fue el proceso para obtener la beca, cómo fue ese proceso de investigación durante su tesis, cuáles fueron esos resultados principales de su tesis y hoy en día qué es también un poco de sus vidas como investigadores. Entonces, arrancamos ya con las presentaciones y le damos la palabra a Silvia Melina Suárez, estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia. Adelante. Buenos días para todas y todos. Bueno, yo les voy a presentar mi tesis de maestría, todavía está ya finalizando y que se pudo realizar, por supuesto, gracias a una beca del Fondo Colombia Biodiversidad, por la cual obviamente estoy muy agradecida y me siento afortunada de ser parte de esto. Bueno, entonces el trabajo se llama Agrodiversidad de Sistemas Ganaderos y Conectividad de Remanentes de Bosque Seco Tropical en Pibijay, municipio del Magdalena. Entonces, a modo de introducción súper general, entonces se reconocen los efectos ambientales en la ganadería. En Colombia ocupan 38 millones de hectáreas y son por lo menos los generadores del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, bueno, claro, tienen más efectos sobre el componente acuático. La biodiversidad es uno de los principales impulsores de la deforestación y el problema es que también hace parte muy importante de la identidad cultural de muchas comunidades, sobre todo en el Caribe y la Orinoquía. Entonces, y es una de las fuentes de empleo rural más importantes. Entonces, no puede ser totalmente excluidas, pero la actividad sí puede ser transformada.
En el caso del ecosistema con el que estoy trabajando es el bosque seco tropical, que se ha vuelto muy popular. Se le ha prestado mucha atención por ser un ecosistema con alto grado de fragmentación y degradación. Colombia ya lo ha asignado como un ecosistema estratégico, pero todavía está muy bajo representado en las figuras de protección. Por ello, entonces, la propuesta es también planear proyectos de restauración a escala del paisaje que puedan, por una parte, incrementar la conectividad de todos, incrementar la conectividad de los flujos de información y materia que ocurren a través del movimiento de las especies en el paisaje y, por otra parte, crear también paisajes multifuncionales. Yo entonces lo hice a través de la revisión de la literatura de los silvopastoriles. Un silvopastoril pues, es un tipo de uso del suelo donde se complejiza la estructura y el arreglo del sistema productivo para incrementar las interacciones entre los componentes de la agrobiodiversidad. Este aumento de las interacciones normalmente deriva en una mejora de los beneficios ecológicos y socioeconómicos de las personas dentro de un sistema ganadero. Y el análisis de las fincas con el que trabajé lo hice a través de un índice ambiental que se llama Estructura Agroecológica Principal del Agroecosistema. Este índice ambiental fue desarrollado por mi director de tesis, el profesor Tomás León, y él trata de dar cuenta de la configuración y organización de la agrobiodiversidad dentro del agroecosistema, teniendo en cuenta el factor histórico y las variables culturales que la determinan. Bueno, entonces el primer objetivo fue estudiar, el objetivo general fue estudiar las características de la agrobiodiversidad en 12 agroecosistemas ganaderos y a través de la proposición de un sistema silvopastoril concertado con los productores en campo, tratar de ver cuáles son las implicaciones de ese diseño en incrementar la conectividad entre remanentes de bosque. Siguiente, por favor. Listo, entonces, como les había comentado, mi área de estudio fue Pibijay Magdalena. Pibijay es un municipio ubicado al costado oriental del río Magdalena, a unas 2 horas de Santa Marta. Hace parte de la llanura del Caribe, una zona semiárida y estacional bimodal, con 2 épocas de lluvia y 2 épocas de verano. Adicionalmente, Pibijay tiene el 13% de la cuenca de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sobre todo en la parte noroccidental del municipio, donde se ubican las 12 fincas con las que trabajé. La selección de las 12 fincas fue de manera discrecional, a través de un contacto en la zona, y ya. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la metodología, siendo la EAP entonces un índice ambiental, la aproximación metodológica fue combinada entre métodos que usamos usualmente en la ecología y métodos etnográficos. Entonces se hizo la selección de las 12 fincas, se hizo la consecución de información secundaria para sobre todo determinar el estado de las coberturas de bosque seco tropical, poder determinar la estructura principal del paisaje en las áreas de influencia de cada finca. Además hice una colección y determinación de material botánico en el Herbario Nacional de la Universidad y en materia etnográfica hice las entrevistas y la observación participante de la actividad ganadera de los trabajadores con quien me entrevisté. Para las variables culturales de la EP hice un análisis de discurso a través del software Atlas Team. En el objetivo 2, entonces, el anterior, por favor, gracias. En el objetivo 2, entonces propuse un taller con los ganaderos, invité a los 12 productores a los cuales entrevisté y a través de una revisión de literatura les propuse las prácticas silvopastoriles más comunes, digamos como las más investigadas, y en el taller entonces les propuse proponer un diseño de su finca futura y de cuáles prácticas eran las más interesantes para ellos. En este taller además discutimos cuáles son las principales oportunidades y limitantes a la implementación del diseño elaborado y hicimos un pequeño ejercicio de conectividad o de mapeo del paisaje social para ver qué tan conectados se sienten los actores ganaderos con los otros actores que intervienen en el paisaje. Y por último, entonces, hice una rápida descripción de las coberturas del bosque seco tropical a través de una clasificación de coberturas, un cálculo de las métricas del paisaje que dieran cuenta de la configuración y composición de este ecosistema en la zona y un pequeño índice para la priorización de 10 remanentes en el área de estudio que deberían ser conectados a través de las actividades de las fincas.
Bueno, entonces como resultados principales, en general los agroecosistemas ganaderos en PV High tienen estados ligeros a moderados de desarrollo de la ADP. Eso quiere decir que, digamos, en términos agroecológicos son sistemas que están transicionando hacia prácticas más agroecológicas, pero todavía tienen criterios críticos, como por ejemplo el uso del suelo sigue siendo muy simplificado a pasturas. Las pasturas se promueven por encima de los arreglos con árboles y arbustos. La conexión al paisaje de cada finca es muy pequeña, es muy baja, que pues claramente es un indicativo de la gran transformación que ha sufrido esta zona. También, perdón, listo, entonces una conclusión grande que derivó de la determinación de la ADP fueron que los factores culturales, por ejemplo, las prácticas de manejo, la percepción, conciencia y conocimiento de los productores, tienen un gran peso dentro de la evaluación final de cada finca. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una finca como Villa de Leyva, donde existe una buena conexión con la estructura agroecológica del paisaje, se respetan las coberturas arbóreas, hay un manejo de la regeneración natural en las pasturas, está principalmente influenciada por la percepción y conocimiento del productor, que aprecia la biodiversidad, que la protege intencionalmente. Y en cambio en otras fincas que, aunque tienen potencialidad ecológica porque están en un contexto paisajístico similar, son las percepciones de que los árboles son maleza o de que los árboles compiten fuertemente en la producción de los forrajes, lo cual hace que las variables en general tomen un bajo valor a través de la remoción de coberturas, el no respeto de las rondas hídricas y entre otras. Siguiente. Bueno, en la parte de conectores, los conectores me refiero a este tipo de cercas que se pueden encontrar tanto en los linderos como en las cercas divisorias internas del predio. Encontré 120 especies en total. Esto es muy importante porque en general en los agroecosistemas ganaderos uno pensaría que casi que han desaparecido las especies por la conversión a pasturas, pero los ganaderos normalmente tienen una alta tolerancia a muchas especies de plantas que tienen diferentes usos dentro de sus predios. Muchos usos, por ejemplo, tienen que ver con un uso directo como la sombra para el ganado, la producción de frutos y ramas que son forraje para ellos, pero también hubo productores que tienen un conocimiento más profundo de cuáles son las funciones ecológicas de dichas especies. Por ejemplo, con una poligonacia, donde el productor la tiene porque sabe que incrementa el aporte de materia orgánica al suelo y para él es muy importante para mantener la producción en su sistema. En general encontré pioneras intermedias en todos los predios, hay una marcada ausencia de elementos de sucesión tardía en los predios y solamente encontré a Paquira quinata, que es una especie, es la ceiba roja, la cual es una especie pues en amenaza y que valdría la pena analizar las oportunidades de conservación. Siguiente. En cuanto a los factores culturales, entonces hay algo muy importante de la relación entre estas variables. Primero, que la formación y digamos, la profesión y formación de los productores o propietarios de las fincas tiene una influencia muy grande entre cómo son conscientes y cuál es su percepción sobre la biodiversidad. Esa percepción, cuando ellos, digamos, son más respetuosos por las otras formas de vida, entonces influye tanto en sus prácticas de manejo como en las prácticas de conservación que se aplican en las fincas. Entonces, por ejemplo, en las prácticas de manejo ganadero, estos productores con mayores niveles de conciencia ambiental tienen arreglos de sistema más complejos, que es decir, incluyen árboles en sus pasturas, manejan la regeneración del totumo, por ejemplo, tienen un mayor grado, una mayor tasa de rotación, no dejan que el suelo quede nunca expuesto y hacen un manejo sanitario más controlado para evitar la extinción local de especies de escarabajos. Y en prácticas de conservación hay algunos, como ven en las fotos de abajo, hay algunos que incluso de manera muy autónoma han empezado a realizar semilleros de plantas nativas dentro de sus predios y con estas especies sembrar cercas vivas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les muestro un poco de los resultados del taller que realicé con mis productores. Yo invité a los 12, desafortunadamente solo fueron 5, pero igual lo hice y aprendí un montón. Entonces, este que ven aquí es el diseño, digamos, de la EAP potencial de la finca mejor valorada con la EAP.
Entonces, en estos diseños lo que se hizo fue incluir las prácticas silvopastoriles que mayor atención les generaba a los productores y que también pudieran estar acomodadas a las condiciones ecológicas de cada finca. Entonces, por ejemplo, Villa de Leyva es una finca que se inunda estacionalmente en las épocas de lluvia y por tal razón los sistemas silvopastoriles y las especies que van a ser incluidas en este diseño necesitan estar adaptadas a esos ciclos de inundación. También se le propuso recuperación de la ronda hídrica, digamos que esa fue la recomendación, y en general a todas las fincas se le propuso estas actividades que tenían que ver con el manejo de agua, ya que el manejo de agua, a pesar de que es un bosque estacional donde el estrés hídrico siempre está presente, el manejo de agua fue uno de los criterios peor evaluados dentro de las prácticas de manejo. En general, en la discusión encontramos que hay aspectos positivos de la comunidad de ganaderos en Pibijay. Primero, las relaciones de la vecindad. Ay, perdón. Listo, perdón, hablo muy rápido, lo siento. Entonces, primero hay aspectos positivos como muy buenas relaciones entre vecinos. Normalmente no hay conflictos por mantener estas cercas vivas entre linderos y eso puede ser aprovechado para crear conectores lineales entre predios que incrementen la conectividad entre remanentes. Hay muchas motivaciones personales y hay prácticas de base agroecológica que los mismos productores que son tradicionales para ellos y que deben ser fomentadas para incrementar la sustentabilidad de sus sistemas. En el lado negativo, todos los productores todavía tienen presentan una muy fuerte falta de confianza en las instituciones, un acrecentado nivel de percepción de corrupción en ellas y pues eso hace que el trabajo colaborativo con las instituciones encargadas de los temas agropecuarios y ambientales en la zona pueda estar limitado. También, como ya les había mencionado, muy bajo y es pobre manejo del recurso hídrico y una muy grave falta de un ejercicio de extensión rural. Los sistemas silvopastoriles requieren muchísimo conocimiento y por eso es necesario que se fomenten políticas de extensión rural más apropiadas para fortalecer los conocimientos tradicionales y las innovaciones que se logren a nivel de finca. Siguiente, por favor. Bueno, por último, entonces, como les dije, hice una identificación de 20 remanentes de bosque seco en la zona que pudieran ser conectados a través de estos modelos diseñados para cada finca. Entonces, en estos remanentes, primero se caracterizan por ser de áreas muy pequeñas, el estado del bosque es bastante fragmentado, con fuertes efectos de borde y con altos índices de contraste, que quiere decir que normalmente los bosques están rodeados de matrices agropecuarias, normalmente pasturas. Pero entonces a través de los silvopastoriles es posible establecer diferentes estrategias como la implementación de conectores entre las fincas. Normalmente yo hice mi recomendación en un sentido sur-norte debido a que al norte de la zona de estudio está la Ciénaga Grande de Santa Marta y conectar entonces los parches de bosque más grandes del municipio que están al sur a través de estas estrategias silvopastoriles en cada predio. Otras estrategias incluían el manejo de los jagüeyes, que son estas zonas inundadas que no son naturales, sino son manejadas artificialmente por ellos, pero que son, el soporte y ofrecen múltiples recursos a la biodiversidad y también pueden ser lugares de paso para la conectividad. Y por último también, pues finalmente, la aplicación de estrategias silvopastoriles tiene que ver con la creación de una matriz agrobiodiversa mucho más favorable para el paso. Algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que tanto las distancias de cruce, no importa que los fragmentos estén tan alejados o que estas distancias de cruce sean muy altas, si la matriz sobre la que se mueven estas especies es mucho más favorable para el paso de estas. Y una reflexión final sobre cómo el agroecosistema y cómo el propietario ubicándose en el paisaje puede convertirse en una unidad de manejo que finalmente los patrones y las prácticas que se aplican a cada agroecosistema reflejarán finalmente la configuración del paisaje del bosque seco. Bueno, entonces, para compartir como lo que ha significado para mí haber ganado la beca el año pasado,
Bueno, primero un reconocimiento a un trabajo que yo estimo mucho y que creamos junto con mi profesor y que tanto la beca como la universidad reconoció. Para mí eso es muy importante. También encontrarme con otros trabajos sobre biodiversidad y cómo esta puede ser estudiada desde tantas ramas y con tantas aproximaciones. Por supuesto, el enorme apoyo al trabajo de campo, que no es fácil, que no es tan económico y por el cual me siento muy agradecida. Mis retos principales, bueno, fue la interlocución con los ganaderos. Yo soy bióloga, entonces digamos que esta parte tan social me costó bastante. No me sentía a veces como con el derecho moral de hacer un análisis etnográfico, pero aprendí mucho y me queda mucho esa lección de esa aproximación interdisciplinaria desde la metodología del proyecto. Y por último, sí, como dejar, a veces uno siempre desde la academia piensa como que ya sabe cómo son los actores en los territorios, pero ir y conocer y entender sus percepciones y motivaciones realmente fue muy valioso para entender cómo se puede restaurar el paisaje. Muchas gracias y perdón. Silvia, muchas gracias. Creo que todos hemos tenido nuestro momento parados en un escenario así en el que empezamos a hablar rápido y nos ahogamos y ahí empiezan los nervios claramente. Muchas gracias, Silvia, muy interesante tu investigación, tu proyecto, y justamente me trajo un poquito como a la memoria mencionar uno de los grandes intereses que tenemos desde el Fondo de Becas Colombia Biodiversa, y es apoyar la investigación desde cualquier disciplina y desde cualquier campo de la investigación. Y bueno, el ejemplo de Silvia es uno, pero hemos tenido innumerables proyectos desde programas como licenciatura en música, economía, antropología, geografía, arqueología, y hoy veo que nos está acompañando Enrique, que estudió Bellas Artes y desde su programa recibió una de las becas. Entonces pues también es un gusto saludarte porque justamente creemos en que la investigación que se haga desde diferentes disciplinas para contribuir al conocimiento, a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad colombiana es muy importante, y por eso una de las palabras que dio Silvia me trajo pues a la cabeza como ese recordatorio y ese comentario. Ahora continuamos con la presentación de Mónica Patricia Castillo. Ella es becaria de la primera convocatoria del 2021 con el proyecto Inoculación con microorganismos rizosféricos para restauración de bosque seco tropical del Valle del Cauca, y es estudiante de biología de la Universidad del Valle. Mónica, bienvenida y muchas gracias por venir hasta Bogotá. Bueno, buenos días a todos. ¿Me lo quito? Qué pena. Bueno, pues les voy a presentar lo que fue mi trabajo de grado. Yo ya lo sustenté hace como un mes. Pues se titula Inoculación con microorganismos rizosféricos para restauración de bosque seco tropical, metabarco de diversidad. Siguiente, por favor. Bueno, mi trabajo de grado, igual que el de la compañera, fue realizado en el ecosistema de bosque seco tropical, en el valle, pero en este caso en el Valle del Cauca. Pues en esta región se presenta una problemática en la que este ecosistema tan solo queda el 2% de su cobertura original y está rodeado de pastos y cultivos, principalmente de la caña de azúcar. Y pues este cambio del uso del suelo ha ocasionado deterioros del suelo, y adicionalmente se han introducido pastos no nativos que generan un deterioro pues en la diversidad de microorganismos del suelo. Entonces, siguiente perfil. En este trabajo pues para mí fue muy importante evaluar la diversidad de microorganismos del suelo, porque en muchas ocasiones en un proceso de restauración, que fue como mi trabajo está dentro de un proceso de restauración,
se tiene en cuenta mucho como la parte vegetal, entonces la parte de los microorganismos del suelo se deja en muchas ocasiones de lado, y estos pues son muy importantes porque tienen unas características que son clave en el mejoramiento del suelo, y también en un proceso de restauración ayudan a las plantas a establecerse con más éxito. Entonces, adicionalmente, estos microorganismos del suelo pues también pueden ser usados como indicadores de la calidad del suelo y también de la restauración del suelo. Siguiente, por favor. Específicamente, el grupo que estudié es el de los microorganismos promotores de crecimiento vegetal, que ejercen como un efecto positivo en el crecimiento de las plantas, porque regulan la disponibilidad de nutrientes, generan producción de fitohormonas y otros compuestos que promueven el crecimiento vegetal. También modifican como la rizósfera, ese ambiente rizosférico de las plantas, que le confieren pues a las plantas como protección contra organismos patógenos, y algunas adaptaciones a condiciones de estrés como baja disponibilidad de agua. Siguiente. Bueno, en esta parte existen pues tecnologías moleculares, que esta fue como mi mayor reto, porque pues no tenía como una formación profunda en la parte genética, y la tecnología que utilicé fue el metabarcoding, que es básicamente es como la identificación de especies en una muestra a partir de una secuencia específica que se conserva dentro del grupo. Esta tecnología permite como obtener información de todo el microbioma presente en la muestra, independientemente de si son cultivables o no cultivables en el laboratorio. Y bueno, sí, siguiente. Siguiente. Bueno, ya, entonces en mi estudio es una acción de inoculación con suelo rizosférico de bosque, traído directamente del bosque, sobre plantas las plantas que se usaron en ese proceso de restauración, que fueron las plantas de Inga ensiflora, que se usaron como nodrizas en el proceso de restauración. Y este proceso se realizó en un terreno que estaba invadido por un pasto invasor, que es Panicum maximum. Siguiente. Siguiente, por fin. Entonces el objetivo fue evaluar a 5 meses, que fue pues el tiempo de duración de mi trabajo, esa inoculación con esos microorganismos traídos sobre el crecimiento de esas plantas, y también sobre la diversidad de las bacterias y los hongos promotores asociados a la rizósfera. Entonces, pues aquí en esta parte les quería comentar que básicamente con la beca se pudo realizar ese análisis de diversidad de bacterias y de hongos, ya que pues si no hubiera tenido como los recursos no hubiera sido posible esta parte como tan completa de hongos y bacterias. Entonces mi trabajo fue realizado en el casco urbano de Cali, específicamente dentro de la universidad, en un terreno que está siendo destinado para la restauración ecológica del bosque seco, y está al ladito de un bosque, de un parche de bosque seco tropical. En esta región se presentan 2 temporadas de lluvia y 2 temporadas de seca. Y está pues dentro de la zona plana donde se distribuye el bosque seco tropical en el Valle del Cauca. Siguiente. Específicamente ya para el montaje experimental, entonces se realizaron 15 corredores que fueron podados a ras de suelo y cubiertos con un plástico negro para evitar ese rebrote del pasto. Pues están perpendiculares al fragmento de bosque. Siguiente. Siguiente. Ya. Y pues como les comentaba, el proyecto estaba dentro de un proyecto mayor de restauración, y en pues tenían 3 tratamientos, que eran unas parcelas que no se les sembraba nada,
otras que se les sembraba la Inga densiflora, que fue la que yo utilicé, y otras que fueron con Guasuma almifolia, pero esa no las toqué. Entonces, dentro de las parcelas con mis plantas, con las Ingas densiflora, yo tomaba 2 plantas a las que les iba a realizar la inoculación con ese suelo del bosque, y 2 plantas que no iban a ser inoculadas. Siguiente. Entonces, para el proceso de inoculación tomé el suelo del interior del bosque en 3 puntos, más o menos de 10 a 30 centímetros, que ese es el suelo que se considera suelo rizosférico, donde está la mayor cantidad de microorganismos de rizosféricos, y posteriormente el mismo día realizaba la inoculación en las plantas que iban a ser, pues que iban a recibir el tratamiento, adicionando 100 mililitros de ese suelo de rizosférico que iba a ser el inóculo por planta. Ya. Siguiente. Entonces, para el análisis de diversidad de hongos, entonces después de los 5 meses de esa inoculación, se realizó el análisis de metabarcoding. Para esto se toma pues muestras del suelo de la rizósfera, se le extrae el ADN, se evalúa la calidad y cantidad del ADN por medio de una electroforesis y de un espectrofotómetro. Posterior se mandó a secuenciar ese ADN extraído en las regiones del 16S, del B4, del gen 16S ribosomal para bacterias, y el ITS5F para hongos, que son pues las regiones conservadas para cada grupo. Posteriormente pues se realizó una identificación de otros, que son las unidades taxonómicas operacionales, en donde se considera que esas secuencias que son como iguales en el 99%, se consideran que son una misma especie. Entonces, de estas OTUs se hace un análisis de la asignación taxonómica, ya que pues, con bases de datos no todas reciben como una asignación taxonómica, porque no todas se han identificado, pero entonces las que se identificaron se les realizó el análisis de diversidad alfa con los números del Hills, Q1, Q0, Q1 y Q2, que representan la riqueza, el número de especies dominantes, igualmente comunes, y el número de especies dominantes. Y a esto se le realizó una comparación del índice de confianza del 95% a la misma cobertura de muestreo, que es según el protocolo de Culti y Escobar en su libro de análisis para diversidad. Siguiente. Ya para el análisis del crecimiento de las plantas, entonces se tomaron las variables de altura y diámetro del tallo a 1 centímetro del suelo, tomando las tasas de crecimiento entre cada mes, mediciones repetidas por los 5 meses, y usando pues un modelo lineal, usando mínimos cuadrados generalizados y una ANOVA, y también una relación entre la precipitación y el crecimiento de estas plantas, pues este sí es un análisis más descriptivo. Siguiente. Ya entonces, para los resultados se encontraron para bacterias 9.221 OTUs, de los cuales 9.188 tuvieron asignación taxonómica, repartidas en 40 filos, 740 géneros, y 51 géneros de esos eran promotoras de crecimiento. Y para los hongos, 7.144 OTUs de hongos, con una asignación taxonómica de 3.941, repartidas en 10 filos, 291 géneros, y 26 de esos géneros eran promotoras de crecimiento. Siguiente. Entonces, la diversidad a nivel de OTUs, que es en general todo el consorcio pues, de microorganismos, se encontró que sí hubo un efecto del tratamiento de la inoculación, se obtuvo mayor diversidad en ese suelo rizosférico, tanto a nivel de bacterias como a nivel de OTUs, en todos los niveles, en riqueza, en el número de especies igualmente comunes y de especies dominantes. Siguiente. Y en cuanto a las promotoras de crecimiento, pues en bacterias no hubo diferencia en las riquezas, pero sí en el número en los valores de géneros igualmente comunes y en el géneros dominantes. Sin embargo, pues en los hongos promotores de crecimiento no se encontró una diferencia asociada pues al tratamiento de la inoculación. Siguiente. Entonces, pues con esto,
demostró que ese tratamiento que usé de la inoculación, de traer del suelo del bosque, directamente del bosque, sí promueve esa diversidad microbiana de la rizosfera de las plantas. Ya a nivel de promotores de crecimiento de las bacterias, pues aunque no hay un efecto en la riqueza, sí se disminuye esa dominancia, por lo que se está relacionado pues con el aumento de la diversidad. Y en hongos, promotores de crecimiento, pues asumimos que estos hongos, pues como se ha encontrado en la literatura, requieren mucho más tiempo de esa asociación para encontrar como un efecto. Tendría que haber sido evaluado como a más tiempo, pero pues no, el tiempo del trabajo no da para eso. Ya, siguiente. En cuanto al crecimiento, el crecimiento, pues aunque sí hubo una diferencia en la diversidad microbiana, pues no hubo un efecto como tal en los crecimientos, ni en la altura, ni en el diámetro. Entonces, ya, siguiente. Entonces, siguiente. Pues entonces esto, pues nosotras como que lo asumimos estos microorganismos tienen diferentes mecanismos de acción, no solamente el crecimiento aéreo, que es como el más evidente, sino también en el desarrollo radicular, en la defensa contra patógenos y en las tasas de sobrevivencia de las plantas. Pues que estos no fueron como tal evaluados durante el trabajo, no como tomando datos de estas porque requerían como otros parámetros. Y ya, siguiente. Entonces, debido a eso, pues realizamos también un análisis de la precipitación, a ver si tenían como algún efecto, y en cuanto al diámetro, que es el rosadito, y la precipitación, la azul, pues se puede ver que sí hay como una relación más o menos directa. En cuanto a la altura, pues esa relación está un poco más confusa, ¿no? Pero encontramos que unos autores hicieron unas evaluaciones en varias especies de INGAR y dicen que sí responden a variaciones ambientales como la precipitación. Entonces, por lo cual podríamos decir que esa precipitación que saturaba el suelo, porque durante el trabajo de campo se veía el suelo totalmente encharcado, pues pudo afectar también las funciones de las bacterias y de los hongos promotores de crecimiento. Sí, pues pudieron afectar, aunque no afectaba como tal la población, sí afectaba como las funciones que éstas tenían hacia la promoción del crecimiento. Y ya, siguiente. Entonces ya, que muy grande, muy chiquito. Como conclusiones ya, pues esa inoculación con microorganismos sí genera como un efecto positivo en la restauración de esas diversidades de microorganismos del suelo. También pues presenta como que directamente promueve la diversidad de hongos y de bacterias a nivel general, aunque a nivel de promotoras de crecimiento pues solo hay un efecto en las bacterias, y pues habría que evaluar a más largo plazo, ya pues teniendo en cuenta otras variables, si esa inoculación puede generar también un efecto sobre la salud y la sobrevivencia de las plantas en condiciones de campo, como fue el estudio, porque pues hay estudios que realizan estas evaluaciones, pero en condiciones más controladas de laboratorio. Entonces, si evaluando estas condiciones en condiciones de campo, pues demostraría mejor que esta técnica pues sí tiene un beneficio en la restauración ecológica y en las diversidades del suelo. Y ya. Y ya, gracias. Esas son fotos del crecimiento de las plantas, que cuando inicié, pues al inicio estaban un poquito más chiquitas, pero más o menos cuando las dejé de medir estaban como en la segunda foto, y fui más o menos como medio año después, hace poquito, ya cuando iba a sustentar, volví a ir y ya estaban muy grandes y eso fue muy emocionante. Y ya. Gracias. Mónica, muchísimas gracias.
Bueno, otro tema para los que han estado, pues para Silvia y para Mónica, que son becarios recientes, es el gran reto que les pudo haber representado hacer su tesis en plena pandemia, ¿no? Con el encierro, con todas las limitaciones. Creo que ese es otro de esos grandes aspectos que se tienen que, pues, tener en cuenta como un importante logro que alcanzaron, porque finalmente no fue fácil para quienes no estábamos haciendo tesis. No me alcanzo a imaginar las dificultades para quienes tenían que hacer trabajo de campo, trabajo en laboratorio, en un momento que tuvieron que interrumpir todas sus actividades y todo su proyecto, lo que les pudo haber representado. Entonces, pues, mil gracias también, Mónica. Por Zoom tenemos la intervención de Sebastián Zapata Montoya. Él es becario también del 2020, de la primera convocatoria, cuando era estudiante de pregrado en Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana, con el proyecto Un trasfondo de las prácticas agrícolas y la pérdida de diversidad biológica, el caso de agricultores y hormigas en los cultivos de caña panelera en La Palma, Cundinamarca. Sebastián, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Entonces, bueno, yo soy Sebastián Zapata Montoya, otro afortunado que ganó una beca Colombia Biodiversa. Fue en el año 2020 y para obtener mi título como ecólogo, ahí en la Universidad Javeriana, es decir, ahí también acompañado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. María Ángela Echeverry y Olga Lucía Castillo fueron las profesoras que me acompañaron durante ese trabajo. Pues su compañía fue fundamental para que todo saliera bien y las estimo un montón, entonces por eso también las tengo en la presentación. Bueno, un trasfondo de las prácticas agrícolas y la diversidad biológica, agricultores, campesinos y hormigas en La Palma, Cundinamarca. Yo creo que eso del trasfondo ya últimamente lo estoy ahí como repensando porque es muy complejo decir un trasfondo y creo que era un objetivo muy grande en ese momento. Entonces, no, creo que arrancaría desde las prácticas agrícolas y la diversidad biológica, algo más sencillo. Siguiente. Bueno, antes de hablarles de mi trabajo de grado, les voy a comentar que el objetivo de la beca yo considero que se cumplió en un 100%, porque pude hacer mi trabajo de grado con toda la tranquilidad del mundo, pues con toda la más o menos con toda la tranquilidad, ¿no? Uno siempre está muy nervioso con esas entregas finales, pero pues pude ir a hacer campo tranquilo, hice una pregunta que en ese momento, y pues todavía me parece interesante. Entonces eso es muy chévere, ¿no? Y también, entonces siempre voy a estar muy agradecido con la fundación y también con la universidad porque también me apoyó en ese último tramo de la carrera y durante diferentes etapas de mi pregrado. También fue pues un apoyo fundamental. Entonces muchas gracias por todo. Y sí, en serio, el objetivo de la beca se cumplió, así lo considero. Fue muy grato y nos hizo muy felices a muchas personas obtener el título como ecólogo. Siguiente. Les voy a hablar entonces desde de mi trabajo de grado desde el objetivo general. Nosotros lo enmarcamos en la pérdida de diversidad biológica que causa la agricultura. Como esta temática es tan amplia, siguiente, nosotros nos enfocamos en la diversidad de hormigas como modelo de estudio y en cultivos de caña panelera específico en un contexto particular, en la vereda Cantagallo de La Palma, Cundinamarca. Siguiente. Y siguiente, siguiente. En La Palma, Cundinamarca. Entonces, para darles un poquito de contexto en dónde es este lugar, es en el noroccidente de Cundinamarca. Los punticos verdes son los lugares de muestreo, las fincas de esos agricultores campesinos que visité, y La Palma, Cundinamarca, porque yo crecí allá, mi mamá todavía vive allá en La Palma, entonces tengo cierta relación muy fuerte con este municipio y ya tenía hace un tiempo la idea de que quería hacer mi tesis allá.
para aproximarme un poco desde un enfoque diferente a la población, sobre todo a la población rural, porque crecí en el casco urbano. Entonces, fue una oportunidad también para conocer otros lugares de La Palma y otras personas, aunque algunos de ellos eran compañeros míos del colegio. Igual he conocido otras personas y fue muy chévere también esa oportunidad que me di para conocer las personas y parte de la diversidad biológica que hay ahí. Siguiente. Entonces, wow, aquí se cruzaron, pero está bien. Entonces, más o menos lo que intentamos hacer en esa oportunidad fue comparar en cultivos de caña panelera, dos tipos de conocimientos y prácticas. Para esto hicimos entrevistas y en esos cultivos también comparar las hormigas que habían. Para comparar las hormigas usamos trampas de caída, pitfall. Entonces ellas se ponían un vaso de plástico y con alcohol en el suelo, a ras de suelo, y ellas caían ahí. Siguiente. Y esto para, entonces, supuestamente, establecer relaciones entre los conocimientos y prácticas de los agricultores y la diversidad de hormigas que habían allí en sus cultivos. Bueno, esto no lo logramos alcanzarlo. Yo creo que lo arañamos, como que lo alcanzamos a tocar, este objetivo tan grande. Yo me acuerdo que, ya que ahorita había Daniel, me acuerdo que Daniel era el profesor, uno de los profesores de una clase que se llamaba Proyecto de Grado, y ellos nos decían que no, que ese objetivo era ambicioso, y tenían razón. Yo pensé que no, y yo era pues uno sigue siendo muy terco, ¿no? Entonces, no, eso lo logramos. Nosotros vamos a entender cómo es que los conocimientos y las prácticas se relacionan con lo que hay o no hay en la diversidad de hormigas y las decisiones que toman. Eso bueno, una carreta que es buenísima, que para mí todavía tiene mucho sentido, pero que sí, Daniel, tenían razón. Entonces, hasta ahora se lo puedo confesar. Entonces, las formas, para mí tiene mucho sentido porque, sin duda alguna, la pérdida de diversidad biológica, independientemente de donde sea el motor, especies invasoras, el tráfico ilegal, el cambio de coberturas, o en este caso la agricultura, tienen como base fundamental o siempre van a estar atravesadas por esa particular forma de ser como somos. Entonces, si hay alguien que les da un poquito esta idea, algo que me ayudó a llegar a ella, por ejemplo, fue esta lectura de Gerardo Ardila, que ahí pues uno no va a encontrar ni hormigas ni caña, pero sí una clara visión de cómo nuestra relación y esa historia que nosotros tenemos, nuestros imaginarios construidos como sociedad, y eso cómo lo llevamos a las prácticas, tienen una relación pues con lo que vamos a ver en nuestro entorno. Siguiente. Entonces, como no alcanzamos el objetivo, entonces no les voy a hablar de las relaciones, lo lamento, pero sí he empezado entonces a valorar algunos resultados que en ese momento consideraba que eran como ay no, qué boba este resultado, y me parecían como tontos, realmente. Entonces, dentro de eso es que empezaba a empezar a valorar es la caracterización de hormigas que hicimos, que se hizo pues sí, que hicimos allá en La Palma, porque pues es una región que desconocemos bastante la composición que hay, no solo de hormigas, también de aves y de otros grupos biológicos. Entonces, conocer qué hay son datos muy valiosos para entender la distribución de estas especies, y las hormigas de alguna forma también son buenas indicadoras. Entonces, alguna persona que llegue a este trabajo y le pueda también sacar provecho y esté interesada a partir de las hormigas en responder algunas preguntas, esto ya se convierte en un dato base y fundamental. Entonces, dentro de estas especies fueron más o menos 86 morfoespecies, y cuando uno mira otros trabajos que han hecho en cultivos del Valle del Cauca, de Santander, otros en Cundinamarca, que han trabajado con hormigas,
la cantidad de especies que capturan más o menos son estas especies. Entonces es un buen número, considero que es un buen número. Las que ven ahí son algunas de las que capturamos. Estas fotos pues las tomé de AntWeb, no son mías, pero son ellas, lo juro. Ya más o menos he ido caracterizándolas. Eso también fue un reto impresionante porque yo nunca había trabajado con hormigas. Entonces, sentarme a ver hormigas fue otro mundo, descubrir otro mundo. Y ahí, por ejemplo, estas Pasicóndila que ven ahí son típicas de bosques con una buena cobertura, pero las encontramos en el cultivo de caña, entonces eso también nos pareció una locura. Mayaponera también son típicas de bosques, y Guasmania, esta sí es esta hormiga de fuego que está asociada a áreas transformadas. Entonces, y seguramente ya la conocerán. Sí, esa tendrán más relación con ella. Entonces, este resultado nos pareció, lo rescato y es buenísimo. Siguiente. Otro, y pues separando un poquito, ya que no encontramos relaciones, lo cojo así por cajitas. Entonces, el otro resultado interesante fue entender y tener como esa aproximación de cuáles son estos factores que llevan a que se tomen ciertas decisiones o que se generen ciertos conocimientos, y esto lleva a algunas prácticas a los agricultores, por ejemplo, en sus cultivos de caña, y que esto puede tener una influencia en la diversidad de hormigas que puede haber, pues, que pueden haber en estas áreas. Una de esas son las migraciones. Esto yo ya lo había leído en este informe IPES del 2019, si no estoy mal, que las migraciones en el campo pueden generar cambios en las prácticas y conocimientos. Por ejemplo, allá en La Palma, muchos agricultores nos comentaban que las personas migraban porque que los muchachos querían continuar su proceso académico, o el salario ya no les parecía tan bueno porque el precio de la panela bajaba. Entonces, esto llevaba a que ya no había más mano de obra disponible. Empezaba a llegar a las veterinarias los herbicidas, y como el herbicida es una herramienta que facilita el trabajo, y uno ya no necesita más mano de obra, entonces optaban por esa opción. Pero eso pues genera unos cambios importantes. Otras cosas interesantes que nos dábamos cuenta de esta parte de cómo estos conocimientos y prácticas cambian, era una parte estética. Al parecer, cuando hablábamos con los cuando hablábamos con los agricultores y agricultoras campesinas, había cierta sí, como que admiraban y preferían paisajes monótonos. El cultivo de caña es un paisaje monótono y que estuviera limpio, tanto que yo hice una presalida para mirar cómo estaba la cosa, y cuando llegué a la salida, algunas familias estaban limpiando los cultivos porque yo llegaba. Entonces fue como, uy, no, esto, no, así no, qué locura. Y era como, sí, no, pues usted va a llegar, ¿cómo voy a encontrar esto así sucio y feo? Entonces, como que increíble, pero hay decisiones que están basadas como en algo estético, ¿no? En una percepción estética, y esto también ya lo habíamos visto en algunos trabajos en Argentina, en algunos cultivos en Argentina. No, siguiente. Entonces, próximamente, lo que más o menos he pensado que se viene es... bueno, ahora soy un poco más prudente, ¿no? Entonces, con la caracterización de hormigas, creo que estamos chéveres. Es un dato que queremos publicar. Actualmente estoy en un lugar muy chévere para llegar y caracterizar y llegar a taxonómicamente cada una de estas hormigas. Estoy en una colección biológica, la del Instituto Humboldt en Villa de Leyva. Entonces, por ahí también me he ido escapando para sacar provecho de esta colección de entomología. Entonces, hay unos compañeros pues muy tesos en ese campo. Entonces ahí voy a aprovechar para llegar y bajar estas especies, estas morfoespecies a especie, todas, y poder hacer pues esta publicación. Ese meta la tengo este año, pero pues bueno, ahí veremos porque esto tampoco es que sea tan fácil.
y sobre todo cuando uno está trabajando. Pues yo estoy empezando también un poco esa vida académica, laboral, y bueno, ustedes saben más, tienen más experiencia, no es tan fácil. Ahí me estoy estrellando. Siguiente. Y creo que gracias, sí, ya, no, gracias por todo, en serio, muchas gracias, me hicieron muy feliz, o pues a diferentes personas, como ya les había comentado. Estas fotos pues son de algunas familias campesinas donde me recibieron. Ahí está Nicolás, también veo a Elirio y a Sonia, y al fondo David, que es un muchacho también de biología ahí de la Universidad Javeriana, que es de La Palma. Me acompañó, lo jalé y me acompañó, y aprendió también un montón conmigo, aunque uno no lo crea, porque tenía alguna experiencia en montar algunos transectos y corrigiendo la inclinación y todos estos detalles, y él no sabía. Entonces fue como, ay no, buenísimo, camina y aprende, y también ve hormigas, entonces también fue muy chévere. Esta beca también me dio esa gran facilidad de oportunidad de invitar, por ejemplo, a un compañero allá de La Palma, a experimentar un poco lo que es el trabajo en campo. No, y gracias por todo. Eso fue todo un poco de mi trabajo y más o menos en lo que estoy actualmente. Todo fue un reto y eso. Esa era la invitación de hoy. Gracias. Gracias por todo. Sebastián, a ti muchísimas gracias. Y bueno, excelente que hayas podido conectarte al Zoom a pesar de nuestros pequeños contratiempos. Ahora vamos a tener la presentación de Erika Milena Sánchez Romero. Ella fue becaria en la primera convocatoria del 2017 cuando era estudiante de pregrado en biología de la Universidad Inca, con un proyecto que se llamó Disponibilidad de hábitat de la tingua moteada en los humedales artificiales y naturales. Erika, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, esta beca hizo parte de un proceso muy importante para mí en mi pregrado, que es ese gran reto que tenemos, que es nuestra tesis. Entonces apoyó este trabajo de campo y obtener algunos materiales para el desarrollo de esta tesis, y así pues lograr este objetivo, que es culminar mi pregrado. Entonces, evaluación de la densidad de la tingua moteada, Porphyrios melanos bogotensis, en diferentes coberturas de humedales tanto artificiales como naturales en el altiplano cundiboyacense. Siguiente, por favor. Entonces, como un poquito de introducción, Porphyrios melanos bogotensis es una especie que se distribuye en Sudamérica. Esta se encuentra en preocupación menor y hace parte de ella 3 subespecies, y nuestra especie, la cual estudiamos, es Porphyrios melanos bogotensis, que se encuentra en el altiplano cundiboyacense. Esta se encuentra catalogada por el Libro Rojo de Aves en peligro, y esta la encontramos en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Está entre 2.500 metros sobre el nivel del mar y los 3.050 metros sobre el nivel del mar. Esta subespecie se alimenta de semillas, artrópodos y algunos fragmentos vegetales. Siguiente, por favor. No, mentiras, anterior. Entonces, esta ha tenido un declive en su población según estudios anteriormente realizados por Rosselli. Debido a que estos humedales naturales están siendo víctimas de contaminación, de quema de juncal para ampliar esta frontera agrícola. También otras alteraciones que ha venido teniendo es la depredación de sus nidos por algunos roedores, y también la caza en estos humedales, incluso con armas y con algunos perros. También, entonces,
tenemos los humedales artificiales que los encontramos en la finca de floricultura. En la finca de floricultura utilizan inicialmente son reservorios para obtener agua lluvias y con así realizar un riego a sus cultivos de flores. Estos a su vez son visitados por diferentes especies, entre ellas Porphyrios melanos bogotensis, que encuentran en estas áreas una opción para desarrollar sus diferentes actividades y también pues para reproducirse. Entonces, en base a esta problemática que presenta esta subespecie, nos planteamos los siguientes objetivos para desarrollar este trabajo. Siguiente. Entonces, como objetivo general, nos planteamos evaluar la densidad de Porphyrios melanos bogotensis en coberturas vegetales de humedales naturales y artificiales. Como objetivos específicos, caracterizar las coberturas y usos de suelos en estos humedales. Posteriormente, calcular la densidad de Porphyrios melanos bogotensis y proponer estrategias de manejo para estos humedales. Para desarrollar estos objetivos, como metodología utilizamos puntos fijos, utilizar playback en cada uno de estos humedales y tomar las actividades que ellos se encontraban realizando en la dirección cuando observamos estos individuos de Porphyrios melanos bogotensis. Y también utilizamos para la construcción de los mapas la metodología de cover y land cover. Los humedales que utilizamos, los dos naturales fueron el humedal La Florida, el segundo fue el humedal Parque Puente Sopó, y los dos artificiales fue uno ubicado en una finca de floricultura y el segundo artificial es el humedal artificial ubicado en el Parque Jaime Duque. Siguiente, por favor. Entonces, como resultados, se realizaron 4 mapas. El primero que tenemos es del Parque La Florida, el humedal Puente Sopó, el siguiente, luego la finca Floricultura y posteriormente el Parque Jaime Duque. En estos se obtuvo en el Parque La Florida una abundancia de 6 individuos, en el siguiente de 7 individuos, en la finca Floricultura 2 individuos y en el humedal del Parque Jaime Duque obtuvimos 2 individuos de Porphyrios melanos bogotensis. Con esto, entonces, observamos que no todos los humedales presentan Porphyrios melanos bogotensis, utiliza las coberturas según su abundancia. Entonces, obtuvimos una abundancia similar en los humedales naturales, Parque La Florida y Parque Puente Sopó, y ya obtuvimos diferentes abundancias en los dos artificiales. Esto primero en el tercer mapa, que es el de finca de floricultura, se presenta un declive en la abundancia según estudios ya realizados anteriormente por la ABO, ya que en el 2010 se determinaron 20 individuos de Porphyrios melanos bogotensis y en mi estudio se determinaron solo 2. Esto debido a que este humedal ha tenido varios cambios, se ha venido terrificando, que es, se va secando el humedal y pues va creciendo estos pastos que van terrificando este humedal y van desplazando las demás coberturas, como son las coberturas donde se desarrollan las aves acuáticas, que son las emergentes, y de locales estas coberturas. Y ahí observamos estas coberturas. Y ahí observamos que hay la población en esta humedal. Concluimos que Porphyrios melanos bogotensis no presenta una preferencia en cuanto a las coberturas encontradas, las utiliza según su abundancia. Segundo, que el espejo de agua es una cobertura muy importante, ya que esta le permite desplazarse por todo el área y también evadir posibles depredadores. También concluimos que se deben realizar manejo tanto a los humedales naturales como a los artificiales, para que la terrificación y el secamiento de estos no vaya a desplazar las coberturas que nuestras aves acuáticas utilizan. Y también, y algo muy importante por lo cual resalto esta actividad de las fincas de floricultura, es que son una alternativa
ante las alteraciones que son una alternativa para las especies, tanto Porphyrion melanos bogotensis como las demás que encontramos en los humedales, a las alteraciones que están presentando nuestros humedales naturales, como son la contaminación. Entonces esto hace que estas especies se desplacen y pues es una forma también de conservación que hay que resaltar de esas actividades que hacen las fincas de floricultura. Siguiente. Bueno, aquí tengo un poco de las imágenes actuales de Porphyrion melanos bogotensis. Entonces vemos la presencia de polluelos, lo cual me alegra porque eso es lo que buscamos con esta clase de trabajos. Y pues como recomendación en mi trabajo realicé que seguir realizando monitoreos en estos humedales, pues para también establecer si ha venido aumentando la población de Porphyrion melanos bogotensis, y pues este trabajo hizo parte de un aporte a esta categoría en la cual está Porphyrion melanos bogotensis, y pues espero que les haya gustado este trabajo. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Ya estamos casi llegando al final. Tenemos, por último, la proyección de un video que nos envió Indira Patricia Arroyo Barrios. Ella es becaria de la segunda convocatoria del 2021 y estudiante de la maestría en biotecnología de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, con un proyecto llamado Modelamiento de parámetros ecosistémicos sobre volúmenes pesqueros con mira a la sostenibilidad alimentaria de comunidades costeras del Departamento del Atlántico. Entonces, podemos ya proyectar el video. Gracias. Buenos días, mi nombre es Indira Arroyo. Soy estudiante de la Universidad Libre Seccional Barranquilla y vengo a presentarles mi anteproyecto con el cual aspiro a graduarme en Magíster de Biotecnología. La directora de esta investigación es la doctora Jimena Borges, doctora en Biología Marina, adscrita a la Universidad de Cartagena. Para comenzar esta presentación quise traer a colación la siguiente frase: la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso, escrita por el señor Louis Pasteur. Y empiezo con los agradecimientos. Quiero agradecer a MinCiencias, al Ministerio de Ciencias, y en especial a la Fundación Alejandro Ángel Escobar, quienes son los financiadores de este proyecto. Y también pues invitarlos a que continuemos haciendo ciencia y desarrollando proyectos para que nuestro país llegue a ser un país sostenible y sustentable. Bueno, mi proyecto tiene por título Modelación de parámetros ecosistémicos sobre volúmenes pesqueros con mira a la sostenibilidad alimentaria del Caribe colombiano. Bueno, la pesca es una actividad económica que es muy importante a nivel social, cultural y económica. Es por eso que una de las cosas que deseo tener como conclusión en este trabajo es precisamente conocer cuáles son las afectaciones del sector pesquero debido específicamente a lo que es el cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? El cambio climático son todas esas acciones antropogénicas que han desarrollado algún tipo de cambio a lo largo del tiempo en el accionar del clima especialmente. Uno de estos problemas es precisamente lo que es la acidificación de los océanos. Otro es el calentamiento global, y este a su vez trae consigo que cambios en la temperatura y en la salinidad a nivel superficial en los océanos. Y esto reduce la densidad del agua superficial e incrementa la estratificación vertical. Esto a su vez, ¿qué genera? Genera una disminución en la disponibilidad de nutrientes.
¿Afectando a quiénes? Afectando a los productores primarios y secundarios. Y esto a su vez pues afecta lo que es a todo el ecosistema de la pesca. Todos estos cambios, adicionalmente o asociándolos también a la contaminación que trae, pues trae la modificación de los ecosistemas. Y esta modificación de los ecosistemas también nos lleva a mirar que como se están modificando, a pesar de que pueden ser unas modificaciones bastante, en algunos casos bastante lentas y a veces muy poco notorias inmediatamente, pues sí llevan a lo que es un desconocimiento de la relación ambiental con la abundancia fitoplanctónica. Y esto son uno de los factores que a largo plazo o a largo tiempo ha venido o está afectando a lo que es al sector pesquero. Entonces, por eso es tan importante pues poder estudiar cómo es esta afectación. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de toda esta afectación al sector pesquero? Aumento en la escasez de alimentos, aumento en el desempleo, aumento en los precios finales. Y esto a su vez va a traer mayor pobreza, por lo tanto, mayor desigualdad entre las comunidades. Es por eso que una de las preguntas principales en mi investigación es precisamente mirar cómo se vería afectada la actividad pesquera relacionándolas con el cambio climático, específicamente para acá, para la región Caribe colombiana. Y otra pregunta muy importante que surge después de mirar cuál es la afectación es qué estrategias de gobernanza se deberían aplicar pues para incrementar el potencial de la actividad pesquera, pero desarrollando desarrollando de esta manera que sea sostenible para la región. Todo esto de cara a quién o teniendo presente qué cosa, teniendo presente lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los objetivos de desarrollo que principalmente pretendemos abarcar? Uno es el de vida submarina, otro es el trabajo decente y crecimiento económico, fin de la pobreza y hambre cero. ¿Pero por qué? En el informe del 2020 de las Naciones Unidas sobre cómo vamos en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ellos plantean que es muy importante que los países desarrollen estrategias para el sector pesquero de tal manera que pueda ser más sostenible, pero ¿para qué o con qué fin? Con el fin de aliviar la pobreza, la malnutrición y aumentar el crecimiento económico de las regiones, pero teniendo presente siempre que la conservación de los ecosistemas marinos. Entonces, por eso es tan importante este tipo de investigación. Bueno, este trabajo tiene varias cosas muy importantes. Una es que está definido específicamente para la región Caribe colombiana. En el inicio de este anteproyecto se presentó, no se presentó, el departamento que financia esta investigación a través de MinCiencias es el Departamento del Atlántico. Entonces, en su momento estaba pensado solamente para la costa del Departamento del Atlántico. Pero cuando empezamos el desarrollo de esta investigación, se observó de que pues la costa Caribe, la costa del Departamento del Atlántico es muy pequeña en relación al resto del Caribe colombiano. Y como se quiere desarrollar un modelo que sea lo suficientemente robusto, pues vimos de que íbamos a tener la información para toda la región Caribe, pues decidimos ampliar el rango de tal manera de que se pudiera abarcar más productividad para este sector. Entonces se desarrolló para toda la región Caribe colombiana. Pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos precisamente el desarrollo de estrategias en la parte de gobernanza. ¿Pero por qué? Porque resulta de que empecemos por definir qué es lo que es el manejo de la pesca. El manejo de la pesca es definido por las Naciones Unidas. Es un conjunto de procesos donde se recopila información, se analiza, se desarrolla una planificación
con el fin de desarrollar normas o estrategias que precisamente regulen la actividad pesquera, garantizando el recurso como tal. Esa es la finalidad. Y en la Constitución, en el artículo 65, también dice y expresa de que el Estado brindará protección especial al sector agropecuario, agrario y pecuario, y promoverá investigaciones tecnológicas con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo del país. También en sus estrategias de políticas de 2018 y 2022 habla del rezago que tiene este sector y de lo importante que es desarrollar estrategias para precisamente buscar que el sector llegue a ser sostenible y sustentable a lo largo del tiempo. Y esto con el fin de precisamente abarcar las necesidades alimenticias y económicas de nuestro país, dar seguridad alimentaria, que es una de las cosas más importantes por las cuales debe velar el gobierno. Y para esto nosotros vamos a utilizar unas imágenes satelitales para mirar las variables físico-químicas y mirar una relación que más adelante pues les contaré cómo es esto. De último los dejo aquí con esto que es muy importante. Colombia en su COMPES 3990 expresa de que para el 2030 quiere ser una potencia bioceánica, y para eso tiene dos objetivos fundamentales. Uno, desarrollar gobernanza integral en este sector, y dos, fomentar la investigación e innovación en asuntos oceánicos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible en este caso del sector pesquero. Bueno, cuando empecé a desarrollar el anteproyecto de esta investigación, encontré varios artículos importantes, dentro de los cuales resalto estos dos que tengo aquí en pantalla, uno por el doctor Rueda y otro por el doctor Ávila Alonso, en donde precisamente ellos hablan sobre las relaciones que existen entre varias variables físico-químicas o variables oceanográficas con la concentración y la producción de clorofila. Es por eso que a través de esta variable que es la clorofila, buscamos relacionar las variables físico-químicas o oceanográficas para mirar cuál es el impacto del cambio climático. En el caso de Colombia, o un artículo que para mí es sumamente importante, es este artículo desarrollado por la doctora María Luz Cañón en el 2000, en el cual ella tomó imágenes satelitales del 98 y del 99 e desarrolló unos indicadores para mirar cuál era la probabilidad de pesca en el sector noreste del Caribe colombiano. ¿Usando qué variables? Usando lo que es la temperatura y la salinidad. Digamos que este es un trabajo que guarda similitud con lo que se pretende hacer en este proyecto. Entonces, por eso nombro que es uno de los artículos más interesantes para mí para el desarrollo de esta propuesta. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de esta investigación? El objetivo de esta investigación es precisamente desarrollar una modelación matemática y estadística de los componentes espaciales y ecosistémicos de la zona costera de la región Caribe, con el fin de proponer estrategias de gobernanza que fortalezcan al sector pesquero, teniendo presente el cambio climático. Para esto, tenemos 4 objetivos específicos. El primer objetivo es desarrollar una caracterización de los parámetros climáticos en la región Caribe colombiana. Pero ¿cuáles van a ser estos parámetros? Estos parámetros son todos aquellos parámetros que estén asociados a las abundancias fitoplanctónicas. Es decir, que no todas las variables climáticas y oceanográficas las vamos a tener en cuenta, sino solamente aquellas que estén asociadas con las abundancias. El siguiente objetivo es
listo, bueno, ya yo hago mi caracterización de estas variables que están asociadas a la abundancia, pero ahora voy a tomar lo que es las abundancias fitoplanctónicas y las voy a relacionar ¿con quién? Con los volúmenes de pesca, pero los volúmenes de pesca discriminados por grupos biológicos. Después que voy a desarrollar por tercer objetivo una modelación matemática y estadística de estos componentes climáticos y oceanográficos que están relacionados con la abundancia fitoplanctónica y los voy a relacionar con los volúmenes de pesca. Adicionalmente, también, luego que tengamos este modelo, pues que ya se le haya hecho toda todo el rigor matemático que se requiere, tomar las predicciones climáticas, las predicciones existentes del cambio climático e introducirlas a nuestro modelo precisamente para empezar a mirar cuáles serían los diferentes escenarios que podría tener el sector pesquero aquí en la región Caribe colombiana. Y por último, pues identificar cuáles son estos componentes espaciales y ecosistémicos que me permitan poder brindar o proponer estas estrategias de gobernanza con el fin de fortalecer al sector pesquero. Bueno, pero ¿cuál es la metodología propuesta en esta investigación? Esta investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño longitudinal, con serie cronológica, que busca analizar el comportamiento de la población. Vamos a empezar desde el 93 hasta el mínimo del 2020. Toda la información la vamos a descargar de la página de Copérnico. Bueno, de la página de Copérnico voy a descargar todo lo que son las variables oceanográficas y climáticas. Todo lo concerniente a los volúmenes de pesca se va a descargar de la AUNAT o del CPEC, quienes son los que pues manejan todo este tipo de información. ¿Cuál es mi área de estudio? Mi área de estudio, como ya les había comentado, es toda la región Caribe colombiana, pero esta región Caribe colombiana a su vez está distribuida en 9 ecorregiones. Entonces, la intencionalidad es precisamente poder desarrollar o cumplir cada uno de esos 4 objetivos, o por lo menos los 3 primeros objetivos, que es la parte matemática y estadística para cada uno de estos sectores, para después de manera general o en algunos casos pues de manera particular para cada una de estas ecorregiones, dependiendo del resultado, pues poder brindar algún tipo de estrategias para el sector. Bueno, para mi primer objetivo, que es la caracterización histórica, pues todo empieza con una revisión literaria sistemática y luego la voy a acompañar con un análisis de información histórica desde el 93 hasta mínimo el 2020-2021, pero ¿de quién? De las variables oceanográficas y climáticas que estén asociadas a lo que es la abundancia fitoplanctónica. ¿Cuáles serían esas variables? Lo que es temperatura, salinidad, pH, flujo de carbono, vientos, bueno, en fin, todas las variables que, de las cuales pueda tener información. En este punto es que estoy actualmente en esta investigación. Ya tengo pues presentada, ya me avalaron el anteproyecto de esta investigación la universidad y estoy precisamente en todo el descargue de información. Digo que hasta el momento tengo estas variables porque pues la idea es incluir muchísimas otras variables que están asociadas también a las abundancias fitoplanctónicas, pero también dependo del área de la imagen satelital. Y como tengo 7 ecorregiones, permítanme, tengo 7 ecorregiones que son bien pequeñas, que son las que están a toda la orilla de la costa. Entonces ahí es donde he tenido un poquito de dificultad encontrando información que tenga ese punto, puesto que cada uno de esos puntos son importantísimos para el desarrollo de esta investigación. Entonces, en estos momentos estoy en esa parte. Luego, pues vamos a hacer la clasificación de los volúmenes de pesca, pero discriminados por grupos biológicos también en esta misma temporalidad.
También pues a mi variable estrella, que es la que me va a relacionar los volúmenes de pesca con las variables oceanográficas, que es la abundancia fitoplanctónica, también se va a caracterizar en esta misma temporalidad para cada una de estas ecorregiones. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues dije de que mi segundo objetivo es hacer la relación entre la abundancia fitoplanctónica y los volúmenes de pesca. Entonces, en este segundo objetivo precisamente voy a reconocer y voy a identificar esas variaciones. Luego, pues la modelación matemática, como ya les había comentado, matemática y estadística, de todos estos componentes, tanto climáticos como oceanográficos, que están asociados a la abundancia fitoplanctónica y que a su vez los estoy relacionando con los volúmenes de pesca. Luego que tenga ese modelo, pues voy a desarrollar o voy a ingresar la información existente ya de las predicciones climáticas, precisamente para empezar a mirar y a evaluar cuáles serían los diferentes escenarios que tiene el sector pesquero en estos momentos. Entonces, digamos que esa es una de las cosas más importantes, porque pues de ahí van a depender también lo que son las estrategias a futuro para el sector. Por último, las estrategias de gobernanza, que como ya les había comentado, pues tengo que hacer la identificación de cuáles son esos componentes en cada una de esas ecorregiones, que de pronto pues habrán algunas que van a ser específicas para cada una de esas ecorregiones, habrán otras que podrán ser de manera general, que me permitan desarrollar algún tipo de estrategias para el sector. Es decir, que los primeros 3 objetivos me van a brindar toda la información científica que voy a colocar a disposición del sector pesquero, para empezar a mirar cuáles serían esas estrategias teniendo presente el cambio climático. Bueno, pero ¿qué espero obtener de esta investigación? ¿Cuáles son mis resultados esperados? Uno es un informe con la caracterización de los parámetros oceanográficos y climáticos para cada una de esas ecorregiones, junto con una revisión sistemática. Esto será plasmado en un artículo científico. Luego, otro informe con los resultados de las correlaciones entre las abundancias fitoplanctónicas y los volúmenes de pesca. También pues el informe con el modelo matemático. Estos 2 resultados pues también serán otro artículo científico. Y por último, lo que son las estrategias de gobernanza, pues también un informe con dichas propuestas. Cabe resaltar que toda esta información pues va a estar soportada y asociada también con la fundación y con MinCiencias. Este es parte de la bibliografía de este anteproyecto que les estoy presentando. Espero pues haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos llegado al final de lo que nosotros, cuando les enviamos la invitación, denominamos la parte académica. Quiero pues agradecerles a quienes nos acompañaron con sus presentaciones, a quienes se conectaron por Zoom y bueno, a ustedes por acompañarnos presencialmente. Como lo hemos dicho en otros espacios, ustedes son los mejores emisarios para difundir la oportunidad, la robustez y la esperanza que significa la existencia del Fondo de Becas Colombia Biodiversa. Aprovecho además para contarles que tenemos actualmente la convocatoria abierta. Va hasta el 4 de octubre. Este año, a partir de esta convocatoria, aumentamos un poco el monto de la beca. Entonces, si tienen colegas, compañeros, estudiantes, amigos, si aquí hay estudiantes de alguno de los programas de la universidad, para que sepan, y si están interesados pueden presentarse a la convocatoria.
Vale resaltar que este fondo ofrece múltiples aspectos. Uno es la oportunidad para empezar con pie derecho la carrera como investigadores, al tener pares leyendo sus investigaciones o sus proyectos de investigación. El respaldo de un fondo de becas que en 17 años ha tenido una tasa de éxito de más del 90%, es decir, de los 150 estudiantes que han resultado beneficiados, solo un grupo muy pequeño no ha podido obtener su tesis, no ha podido terminar su tesis por alguna razón casi siempre de índole personal. Y la esperanza que le brindan a Colombia al estudiar su biodiversidad en todas sus regiones y desde distintas miradas. No en vano el propósito del fondo, y como lo dije hace un rato, es fomentar la investigación en biodiversidad colombiana desde todas las áreas del conocimiento. No olviden que la Fundación Alejandro Ángel Escobar es su casa, que para el Fondo de Becas Colombia Biodiversa ustedes son nuestra mejor cara de presentación y que las puertas están abiertas para que desde la Fundación y desde el fondo los apoyemos en toda la divulgación de todos sus logros profesionales. Una pequeña cuñita, en los próximos, de aquí a 15 días, vamos a lanzar la nueva página de Colombia Biodiversa, la cual estamos buscando potencializar con mucho material que haya sido hecho por ustedes como becarios del fondo. Entonces, cuenten con ese espacio para que los apoyemos con la divulgación de sus pósters, de sus presentaciones, de videos que tengan y de otros resultados que quieran y estén interesados en divulgar. Alegría, respeto y los mejores deseos para su futuro, es lo que les deseamos. Muchos, muchos éxitos y muchas, muchas gracias por acompañarnos. Antes ya de pasar a manteles, como dirían, les quería pedir que si nos paramos todos aquí en el escenario para tomar una foto de todos los becarios que hoy nos están acompañando y que quede como el registro oficial del encuentro de los becarios Colombia Biodiversa. Y bueno, después pasaremos ya a almorzar, en donde espero tengamos la oportunidad de conocernos un poco más personalmente, saber más de ustedes, que podamos pues y entre ustedes también saber más del uno del otro y eventualmente pues quedar con mejores y más contactos de nuestros colegas que estamos haciendo investigación en biodiversidad. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Realmente estamos muy, muy, muy contentos de encontrarnos presencialmente con ustedes y poder haber tenido la oportunidad de conocerlos. Como lo dije al comienzo, creo que con 2 o 3 de ustedes había podido hablar personalmente, presencialmente. El resto siempre había sido o una llamada telefónica o un correo electrónico, y bueno, ya ver las caras detrás de quienes hicieron esta investigación y hacen parte del Fondo de Becas Colombia Biodiversa es muy importante. Cristian y Adriana, que sé que están todavía escuchándonos, de nuevo mil y mil gracias por todo su apoyo. Y a quienes nos acompañaron en el Zoom, sé que hubo algunos becarios que pudieron conectarse un rato y nos acompañaron, entonces con ellos también un agradecimiento muy especial. No se les olvide la foto. Por favor.